negocios verdes, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, vemos que aún son muy incipientes estas iniciativas, pues son, digamos que todavía escasas en regiones como la de nosotros. Y por eso también esta mañana invitábamos a Jessica de Azulejo y a Giselle de la Reserva Entre Aguas, porque son iniciativas que hay que destacar. Entonces, en ese sentido, vamos a plantear la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿cómo potencializar el aprovechamiento de subproductos de las actividades agroindustriales en el departamento del Tolima o en los departamentos de Colombia mediante el desarrollo de estrategias desecho a recurso que reduzcan la presión sobre los recursos biológicos y aporten al bienestar y la sostenibilidad de las organizaciones rurales con una mirada en la competitividad? Entonces no sé quién quisiera. Pero van a profe. Bien, la pregunta se va a extraer. Yo quisiera empezar diciendo que me ha sorprendido las dos empresas, ¿no?, que se han mostrado antes, porque yo creo que demuestran que hay una actividad, ¿no?, a un nivel, o sea, de empresa pequeña. O sea, yo diría que la bioeconomía tiene como mínimo tres niveles, ¿no? El nivel más local, el nivel más ya regional y el nivel ya mundial, ¿no? Yo vengo, pues, de España, donde creo que comentaba ayer que hace 10 años nadie hablaba de bioeconomía. Eso no quiere decir que nadie trabajase en temas relacionados con la bioeconomía. Y pues básicamente hace 2 años nosotros empezamos la experiencia, o sea, mucha experiencia a través de 2 años y ya centrados en el tema de la bioeconomía. Yo diría que teniendo en cuenta los tres niveles, cualquier región, cualquier área no tiene que dejar al lado ninguno de los tres. O sea, yo creo que es muy importante potenciar las pequeñas empresas con una clara vocación, ¿no?, digamos, de economía verde, ¿no?, que también se llama, ¿no?, y después también analizar los recursos propios del sistema o del área, ¿no?, que no van a ser utilizadas por esas pequeñas empresas, porque el hecho de ser pequeñas implica que van a tener un impacto relativamente pequeño en su entorno, y ver cómo ese tipo de recursos pueden ser manejados. Algo que me han enseñado durante esos 2 años, básicamente, es que un problema fundamental en el desarrollo de la bioeconomía ya a niveles, digamos, regionales o ya mundiales es la logística, en la gestión de la biomasa, que realmente se produce en pequeñas cantidades, ¿no?, cómo la copias de un punto concreto y cómo a partir de ahí pues la utilizas. Yo creo que ese es un punto básico en todo ese mundo. Es distinto, ¿no?, lo que nos comentaba el profesor Carlos, de que uno pues vaya al lado de una empresa que produce gran cantidad de no sé qué, ¿no?, pues de huevos, ¿no?, y que pues desarrolles una Walmart, ¿no?, de residuos, ¿no?, como se comentaba, y que ahí desarrolles, digamos, un uso de ese par, ¿no? Pero cuando uno quiere impactar en la región, del área, pues yo creo que los problemas básicos es sobre la logística, ¿no? O sea, cómo se copia, cómo se genera y cómo se devuelve al que te va a dar ese producto, ¿no? Cómo se devuelve el beneficio real, ¿no? O sea, como todo el mundo sabe, pues el que aporta el producto realmente es el que saca menos provecho de él, ¿no? Entonces eso creo que también se tiene que resolver, ¿no? Yo resumiría, o sea, esos 2 niveles, o 3, ¿no? Y en el primer nivel es, yo creo, muy necesario ayudar y darle soporte. En los otros niveles, sobre todo, ver cómo se gestionan los residuos y cómo se devuelve al generador de un producto interesante para la economía, pues al medidor real de esa gestión. Eso creo que es la manera de potenciar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que ayer lo planteamos en la charla,
Lo primero, desde nuestra perspectiva, es que hay que conocer las características de ese material. Y conocer las características de ese material, en mi opinión, también supone dos cosas para poder saber en qué nivel estamos. ¿Qué cantidad tenemos de producto? Porque la cantidad de producto nos dirá cuál es la escala posible del aprovechamiento. Y luego de que ya tenemos una idea cuantitativa de las posibilidades de tener ese material, hay que hacer una caracterización físico-química, una caracterización ambiental y una caracterización sanitaria. Con esto se cubren las posibilidades de para dónde puede ir el producto, cuáles son las posibilidades de generar un nuevo proceso industrial, es decir, qué características va a tener ese nuevo proceso productivo, porque ahí lo consideramos una materia prima. Y las dos posibilidades importantes también ligadas a esa es cuál es el impacto ambiental que generará ese nuevo proceso, porque tampoco podemos llegar a que el remedio sea por la enfermedad. Y tercero, desde la perspectiva de la salud, fundamentalmente humana, qué implicaciones tiene ese material, pero también muchas veces yo tengo que considerar cuál es la salud, por ejemplo, animal o vegetal, porque, por ejemplo, en el caso de utilizar las determinadas materias primas, cuál es la posibilidad que un proceso que yo genere me garantice que yo estoy haciendo un saneamiento del material. Les pongo un ejemplo típico. La problemática de Fusario hoy en Colombia por presencia de raza 4 en el cultivo de banano. Yo tengo una gran cantidad de biomasa residual de banano, puedo hacer un aprovechamiento de eso, pero necesariamente tengo que garantizar que ese proceso que estoy definiendo como nuevo, como un nuevo producto, no se va a convertir en un foco de proliferación de una enfermedad. Entonces, esas caracterizaciones son absolutamente fundamentales para poder establecer cuáles son las perspectivas del nuevo proceso. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que partiendo de varias de las consideraciones que el profesor Peláez nos comenta, considero que pues, una de las alternativas es precisamente también el cambio de paradigma en el sentido de que pues, ya no tenemos que hablar realmente de un desecho, sino de considerar que esa biomasa sobrante que digamos en un momento determinado no tiene un uso puntual es una oportunidad muy grande para la generación de valor. Entonces, pues ya lo decía el profesor, para eso pues es necesario partir de un conocimiento de cuál es el potencial de ese material, pero de entrada pues tenemos que empezar también a cambiar la mentalidad de que pues, eso es basura, de que tenemos un problema y cambiar un poco, darle la vuelta a la situación y más bien verlo como pues, una oportunidad. Entonces, pues este también es muy variable, considero yo, dependiendo del tipo de residuo. Habrán residuos que tendremos la oportunidad de manejarlos mejor. Ya de pronto lo mencionábamos ayer con el caso del cultivo del cacao. Pues la realidad a nivel mundial básicamente es que si bien tenemos una gran cantidad de esos residuos, pues el acopio a veces es también un tema complicado y que pues yo digo que alternativas como las que nos han mostrado los empresarios que han estado acá acompañándonos, que nos muestran ejercicios que son simples desde el hecho de que a través, digamos, de sus propias experiencias se pueden generar ejercicios de transformación, de valorización, que, pues digamos, pensándolo en las posibilidades que tenemos nosotros de nuestras zonas rurales, mucho de eso, pues, sería replicarlo también en pequeñas unidades, ¿sí? Para residuos como los del cacao creo que pues, esa puede ser una opción. Empezar en aprovechamientos sustancialmente a escalas muy grandes creo que todavía es un reto,
que tenemos que pensar para los próximos años, pero que puede ser que en residuos de otras industrias como por ejemplo la del arroz, donde se tiene la gran ventaja de que todos los residuos están en la misma parte, ahí sí podemos pensar en otro tipo de aprovechamientos. Entonces yo creo que es cuestión de empezar a analizar las situaciones de manera muy específica y asimismo pues empezar a considerar cuáles son las alternativas de solución y aprovechamiento que se pueden generar. Bueno, muy buenos días para todos. Adicionalmente a lo que han dicho mis compañeros, yo creo que hay una necesidad urgente, que es identificar, hacer un mapa de biomasa del departamento del Tolima. Porque el tema de aprovechamiento de residuos hay mucha información, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Hoy estamos aquí hablando de economía y se ha hablado, pero muy disperso por cada uno, se estaba en el lenguaje de algunos profesores, de algunas personas, pero no lo hemos concretado y hoy estamos aquí hablando de economía buscando una unidad, en lo que estamos acá. Yo creo que tenemos una gran oportunidad porque tenemos el apoyo de la Universidad de Lleida en este momento, apoyo de la Universidad de Antioquia y otros grandes apoyos que nos pueden dar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ya de las experiencias que han hecho diferentes universidades, y yo estoy totalmente convencido de que el apoyo de los dos profesores que tenemos aquí al lado es total. Pero el problema que tenemos nosotros es que no hemos identificado realmente en qué es lo que vamos a trabajar. Porque el profesor Walter habla del arroz, pero los empresarios del arroz están realmente interesados en el tema del aprovechamiento del residuo del arroz. Es una pregunta que tenemos que hacernos, es un tema que hay que hablar directamente con los empresarios y hablarnos cara a cara y decirnos, bueno, ¿qué es lo que queremos? Porque nosotros hemos hablado de muchos temas a nivel del departamento, pero no los hemos concretado. Entonces tenemos apuestas productivas importantes, arroz es uno, pero la academia, los grupos están totalmente dispersos frente al tema del arroz y yo creo que la mayoría conocemos el arroz pero no trabajamos. A mí me parece que es complicado para nosotros como universidad, por ejemplo, saber de que en la universidad no tenemos expertos en arroz y somos los mayores productores en arroz. Entonces hay que comenzar por esa parte, ir identificando las cadenas, irnos apropiando con los empresarios de qué es lo que tenemos que hacer, la cadena llevarla hasta el final, los residuos cómo los vamos a aprovechar y cómo le generamos un valor adicional a eso para poder llegar a comprometernos. Tenemos otras apuestas, por ejemplo en cacao, que es lo que el profesor Walter ha hablado ahora, los proyectos que se han hecho, pero no hemos identificado totalmente cuáles son el volumen de residuos de cacao y apuestas que hagamos sobre cacao. Tenemos otro tema en cafés especiales, hay muchos residuos de cafés especiales, pero son residuos. No los hemos realmente apropiado los temas. Aguacate es otra apuesta productiva que tenemos. Entonces, yo creo que para poder impactar el departamento del Tolima con esto, es que hoy casi que hagamos un pacto en el cual, entre los que estemos acá, es comenzamos a hablar del tema con los empresarios, con la misma academia, comencemos a hablar de que la bioeconomía es importante, la aprovechamiento de residuos es importante, desde el punto de vista ambiental, que está claro desde el punto de vista ambiental, pero no hay que desconocer que a un empresario le interesa la rentabilidad. Entonces, estos dos puntos hay que llegarlos a equilibrar y yo creo que tiene que ser un compromiso interinstitucional para que estos temas lleguen a feliz término, identifiquemos cadenas grandes. Carlos nos hablaba, por ejemplo, de la cadena de banano en Urabá, ¿no? Hay mucho banano, hay muchos empresarios de banano, entonces se pueden hacer apuestas a aprovechamiento de residuos y convencer a una cadena. Entonces nosotros tenemos que tratar de identificar la cadena. Yo creo que la cadena del arroz es un punto importante por lo que el profesor Walter hablaba ahorita, porque está muy bien identificada. Tenemos un lío terrible con la cascarilla, tenemos el pulido del arroz que está por ahí, tenemos los residuos del arroz que incluso se están perdiendo y tenemos que comenzar a trabajar. Aquí hay otras cadenas que la hemos descuidado, por ejemplo la cadena cítrica. Aquí a veces se pierden los limones y ¿qué hacemos? El mango para nadie es un secreto que el mango en el espinal a veces no dejarlo podrir que recogerlo, y entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que aquí tenemos que sentarnos a plantear qué apuesta le vamos a hacer y es un compromiso, y por eso es interesante también que hablemos con los empresarios, pues también hablar con el Estado, ¿no? Hablar con el Estado porque, mira, lo de la planta de aguacate en Armero, Guayabal, creamos una planta de almacenamiento de aguacate, pero se nos olvidó que había que producir aguacate de buena calidad y ahora estamos encantados, ¿no? Y estamos encantados. Entonces son cosas de esas que hay que comenzar a plantear para poder tener. Otro punto importante del departamento de Ibagué concretamente es que el profesor Carlos Peláez siempre que viene y nos regaña, nos dice, pero ustedes son estratégicos, tienen todo estratégico y no hacen nada. No, Carlos, es un problema que tenemos los que tenemos que comprometernos entre todos, y por eso estar aquí en la Cámara de Comercio y hablando de este tema, a mí me parece que es el punto de inicio grande de este tema.
Muchas gracias, don Jairo. ¿Alguno quiere hacer una réplica o un comentario de cierre? Yo no quiero hacer ninguna réplica, sino un comentario adicional, ya que he hablado de arroz, que creo que lo comenté en el Congreso, que estaba en tantos sitios, no sé dónde lo he dicho, pero creo que lo comenté en el Congreso de aguacate. No sé si saben que el jugador más de fútbol que gana más dinero en Europa no es Messi, sino es un jugador francés. Y no gana jugando fútbol, sino con una planta que tiene de producir un producto que actualmente en Europa se está intentando producir a partir de la caña de arroz, ¿no? Y hay una movida muy importante en toda Europa, hay un producto europeo muy importante, ¿no? Para en lugar de quemar, aquí no sé qué pasa, pero en Europa se quemaba básicamente la caña de arroz, ¿no? Con los problemas de contaminación ambiental, de óxidos de nitrógeno, no sé aquí, pero hay muy, muy grande, ¿no? Y ahora pues están apostando, ¿no? Como suministro, ¿no? De ese tipo de productos. Ya les digo que hay un jugador que es rico no por jugar a fútbol, sino por tener una empresa que aprovecha ese producto, ¿no? Solo como ejemplo de uso de ese tipo de residuos. Gracias, profesor Ramón. Doctor Walter. Bien, yo quisiera también hacer otro comentario adicional referente a lo que mencionaba el profesor John Jairo respecto a la necesidad de generar información acerca de los residuos. Pues, por lo menos desde lo que yo conozco, solamente hay un ejercicio que se hizo desde la UNE, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el Atlas de la Biomasa Residual en Colombia, pero es basado en potencial energético. Es un documento que salió como en el año 2010, si mal no estoy. Pues digamos que es una estrategia interesante, pero que pues después de eso como que no hemos visto nada más. Creo que Antioquia también sacó uno, si mal no estoy, hay también un atlas ya regional a nivel de Antioquia, pero creo que para, como lo decíamos ahora, no nos debemos quedar solamente en la parte energética, hay muchas opciones de aprovechamiento y ese tipo de información también tiene que generarse y darse a conocer. Creo que es una de las estrategias y que pues precisamente desde lo que son las cámaras de comercio, bueno, los entes territoriales, se puede pensar en ese tipo de ejercicios, generar alianzas con la academia, con centros de investigación, expertos que puedan empezar a generar información valiosa sobre esto que considero que es una necesidad y que sería pues una puerta de entrada muy importante para generar conocimiento y también pues generar más interés sobre el aprovechamiento de este tipo de materiales residuales. Muchas gracias, doctor Walter. Ideas para rescatar en esta primera pregunta, el tema de escala. Primero, pues que en el departamento la dificultad es un tema logístico para poder agregar y recuperar ese tipo de recursos que están, digamos, como el tema del cacao y café ubicados en las fincas, diferente a lo que pasa con el arroz, que digamos que tiene una ubicación única en esas grandes plantas de transformación. Y algo importante es el tema del mapeo, que realmente digamos que el departamento carece de una identificación pues, con todo este potencial que hemos venido hablando en estos 2 días, de los diferentes recursos de la biomasa residual o la biomasa natural. No tenemos conocimientos sobre fuentes donde se generan y quién las puede recuperar. Referente a eso, pues uno dice, bueno, eso pareciera muy difícil. Bueno, puede que hasta cierto punto pues tenga un manejo, pero uno ve, digamos que pues, por lo menos desde lo más cercano que es para nosotros, que es la academia, ejercicios que se hacen y que uno dice, uno lo ve publicado, un ejercicio por ejemplo del mapeo, hablando puntualmente por ejemplo de un residuo como el arroz en zonas de países orientales, y me dice, hombre, esto lo podemos hacer nosotros también acá, porque no lo hemos hecho, ¿sí? Entonces yo creo que existen profesionales con las capacidades
para poder hacer esos ejercicios acá también, y que yo creo que son cuestiones como de generar esas políticas que nos permitan acceder a esto. Que pues yo creo que vista la necesidad es importante pues apuntarle a ese tipo de generación de información y empezar a generar pues bases de datos importantes sobre esto. Muchas gracias, Víctor Walter. Bueno, con esto damos introducción. Y como lo dice el profesor Walter, no es un tema casi que ni tanto dinero que necesitemos para eso, solamente que nos pongamos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo entre todos y comenzar a generar proyectos, generar ideas y solamente identificar esos residuos sería interesante mirarlos, porque es que uno de los problemas que tenemos cuando formulamos proyectos es que no tenemos datos. Los datos no existen, entonces a veces no sabemos la población impactada, los beneficiarios, cuánto volumen tenemos. Entonces es interesante que entre todos nos pongamos de acuerdo y decir qué datos tenemos para poder pensar en a qué le vamos a apostar. Muchas gracias, Víctor Javier. Bueno, con esto le damos la introducción a la segunda pregunta de este primer panel, porque hemos venido hablando de los productos, de los desechos y de qué podemos hacer con ellos, pero estamos dejando de lado otras cosas que son importantes. Entonces esta pregunta viene en este sentido: ¿qué modelo de aprendizaje y articulación puede aplicarse para involucrar a productores, investigadores y asesores de empresas o tomadores de decisión en el desarrollo de estrategias y programas que promuevan la economía circular? ¿Cómo podemos vincular a los actores en pro y en procura de buscar estrategias para promover la bioeconomía? Bueno, nadie quiere comenzar. Bueno, yo creo que ya parte casi que lo hemos dicho en la pregunta anterior, que involucramos muchos aspectos, ¿no? Como yo lo dije al principio, a un empresario le interesa que tengamos un valor, que tenga un valor añadido, un valor agregado a lo que estoy haciendo. Cuando dejemos de considerar el residuo como residuo, sino como un producto que me va a generar algún ingreso, el empresario se va a interesar. Bueno, tenemos sus valores agregados a este punto. El tema que comentaba el profesor Ramón Carla sobre las quemas no controladas, por decir algo, de los residuos, caso del arroz y otros cultivos que estamos haciendo, que precisamente veía por internet que estaban recordándole a los agricultores una ley de 1994, ¿no? Donde decía que esto no se podía hacer, que esto tampoco era así tan alegremente que podía entrar a quemar todo sin sentido. Entonces, cuando comencemos a mostrarle al empresario de que esto realmente es un problema, de que quemarnos no es la manera más eficiente por todos los temas de contaminación que generamos, cuando veamos ese residuo, que ese residuo lo podemos aprovechar y generemos una cadena completa sobre eso, podemos establecerlo. Pero nosotros también tenemos un aspecto muy importante en la academia, cómo lo vamos a plantear. Porque nosotros estamos formando personas, estamos dando una formación profesionales, pero los formamos no como emprendedores, sino que los formamos como empleados. Entonces, cuando comencemos a que estos muchachos que estamos formando se vayan a los emprendimientos y veamos la bioeconomía como un aspecto muy importante de desarrollo, ahí comenzamos a cambiar la cosa, porque ya la gente va a comenzar a presionar de que eso es un residuo. A mí me llama mucho la atención las muestras que hay empresariales acá afuera, donde algunos están aprovechando residuos o biomasa para producir hasta un cepillo de dientes, comentábamos ayer. Ya comenzamos a hacer experiencias interesantes, entonces ahí comenzamos a generar unas dinámicas diferentes de impacto, donde mezclemos el impacto ambiental que pueda generar, que hay una conciencia ambiental dentro de la academia y la sociedad, pero también el empresario necesita, aparte del impacto ambiental, un valor agregado, y eso sería interesante comenzar a mover esos tres aspectos y generar más actividades de este estilo. Precisamente ayer hablábamos con la alcaldía, hay un evento el 19 de septiembre, ¿no, Alejo?, de Ibagué Sostenible, que se va a hacer, y entonces ayer nos llamaban a que participáramos nosotros, y entonces con Alejo nos comprometimos, no sé cómo lo vamos a hacer la primera exposición de negocios verdes, que es lo que vamos a trabajar con la alcaldía, y los invitamos a todos a que nos colaboren, porque es una forma de mostrar de que eso se puede hacer, se puede generar empresas a partir de eso, que le puede dar un valor agregado. Entonces es un compromiso prácticamente de todos. Pues como academia, donde le enseñamos a los estudiantes cómo se puede hacer,
con el profesor Walter hemos estado hablando de bioproductos, algunas veces nos metemos la locura de hablar de biorefinerías, esos temas, y hay que comenzarle a mantener estos temas dentro de los jóvenes, que son los que tienen que impulsar este desarrollo, y al empresario darle el valor, y a la sociedad decirle de que esto es importante para mitigar los impactos ambientales. Pienso que esa es la estrategia. Muchas gracias, don Jairo. Doctor Carlos Alberto. Bueno, hay una vieja frase que dice que cada loro en su estaca. Yo creo que eso es lo que tenemos que aplicar en este caso. Los empresarios tienen que operar como empresarios, los académicos como académicos, los investigadores como investigadores. Porque una de las cosas que yo he aprendido en todos estos años es que nosotros empezamos casi siempre a invadir los espacios de otro. Y en la industria eso se ve muchísimo. Tienen una problemática y entonces al gerente se le ocurre una brillante idea de ir a una muestra empresarial en Berlín o en Atlanta o en todo caso por allá lejos, de hecho pasea. Y la solución consiste en traer una máquina. Y lo que nosotros hemos visto es que eso casi nunca funciona. Como trasladar soluciones a condiciones del trópico. Les pongo un ejemplo puntual rapidito. Cuando se maneja la problemática de gallinazas en la industria avícola, los alemanes desarrollaron una tecnología para solucionar la problemática del nitrógeno, que el nitrógeno es muy alto en la gallinaza. Y entonces desarrollaron una técnica que se llama el stripping, que permite bajar los niveles de nitrógeno. Y lo hacen con ácido sulfúrico. Genial. Entonces generan un fertilizante. Pero solo hay un problema. En Colombia está prohibido el uso de ácido sulfúrico como materia prima bajo determinadas circunstancias porque este es un país productor de coca. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una realidad que no se tiene allá y por lo tanto transferir tecnologías simple y llanamente por el hecho de traerlas es el primer gran error. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un conocimiento claro y profundo de la problemática. Y eso significa un estudio a profundidad. Por eso yo hacía énfasis ayer en que hay que tener continuidad, una continuidad importante para poder aprender a discernir cuáles son los problemas profundos y cuáles son los problemas. Sí, yo le digo a mis estudiantes, mire, esto es muy fácil. Las preguntas fáciles las respondo yo, las difíciles las responde usted. Porque ese es el objeto de empezar a profundizar en el conocimiento de una problemática específica. La ciencia y la tecnología se han constituido en el último siglo en la gran alternativa de las estructuras de poder, es decir, de los gobiernos, de los estados. El científico del medioevo operaba simplemente como un divertimento del rey, hacía unas figuritas ahí, diseñaba unos experimenticos y el tipo o se iba para donde el bufón o se iba para donde el científico a mirar cosas raras, cosas extrañas. La ciencia y la tecnología moderna son un instrumento de poder. Es decir, si una sociedad quiere realmente desarrollarse, necesariamente tiene que desarrollar su propia ciencia y tecnología, porque no conozco a nadie que regale la ventaja. Ningún país le va a dar a otro país todo el desarrollo científico-tecnológico que ha ido construyendo para que el otro país lo alcance y se le pase. Entonces, esa es una de las realidades que tenemos que aprender en un país como el nuestro. Muchas gracias, doctor Carlos. Doctor Ramón. Yo hablaré más de nuestra experiencia, quizá. Yo creo que en el fondo es lo que se está comentando, es muy importante saber dónde uno está y qué uno puede hacer. ¿Y cómo se consigue eso? Pues hablando todos juntos. Y yo creo que hablando de manera igual. Yo lo que recomendaría es organizar reuniones y buscarse un tercero, ¿no? Que es nuestra experiencia, por ejemplo, que son gente que tienen
capacidad de gestionar dinámica de grupos, ¿no? Y que son capaces, digamos, de hacer hablar a la gente entre igual. Cuando digo entre iguales, entre pues un profesor de universidad como soy yo, ¿no? Que a veces alguno me dice, doctor, y yo digo, ¿a quién habla? ¿No? Me sorprende, a mí aún me sorprende que alguien diga doctor. Ya tengo sus años, ¿no? Pero no considero que demuestre nada más ni nada menos que soy una persona que me dedico profesionalmente a algo y intento hacer lo mejor posible y nada más. Y pues personas que realmente, como ha hecho esos días los comentarios, que tiene el problema, el empresario, como se ha dicho, que en el fondo es el que va a generar o tendrá. Pero también la sociedad, los ayuntamientos, yo creo que es muy importante reunirnos y ver qué es lo que pasa en esa zona en concreto y cómo se puede. Lo de más allá, pues sirve de ejemplos, más o menos, que uno puede pensar que por ahí sí, por ahí no, y yo creo que eso será así. Y segundo, yo creo que es muy importante dentro de las universidades, y nosotros como grupo estamos intentando dentro de nuestra universidad es introducir en todos los ámbitos el concepto de bioeconomía, ¿no? Que no es el mismo en el ámbito, digamos, químico donde estoy yo, ¿no? En el ámbito de la Facultad de Economía o en el ámbito de periodismo, ¿no? Pero yo creo que introduciendo ese concepto, esa idea a distintas escalas, o sea, con distintos enfoques en las distintas titulaciones de los distintos estudiantes, pues creando grupos de trabajo interdisciplinares, es una manera también de ir potenciando este tema. Muchas gracias, doctor Ramón. Doctor Walter. Bueno, es una pregunta, pues, digamos, compleja, porque cuando se nos pregunta por el modelo del aprendizaje, yo diría, la verdad, yo no les sabría dar una respuesta clara a esa pregunta. Lo único que considero que deberíamos hacer es meternos en el cuento. Es decir, que tratemos desde las diferentes particularidades, empresaria, academia, productor, etcétera, pues tratemos de hablar en un lenguaje que entendamos. ¿Sí? Y eso puede lograrse posiblemente a través de varias de las aspectos que ya mis compañeros han mencionado previamente en relación a tenemos que hablar de bioeconomía, tenemos que empezar a que pues este tipo de conceptos no sean exclusivos de ciertos grupos o que esto solamente lo puede hacer o aquel, sino pues como son temas que son interdisciplinarios, pues de esa misma manera tenemos que tratar de trabajarlos también a diferentes niveles, desde la academia, desde la empresa. Ayer también hacía una intervención, no recuerdo qué persona, después de que la doctora Vanessa terminó, en el sentido de que pues también nuestros gobernantes pues, tienen que saber de esto, ¿no? O sea, tienen que conocer de las problemáticas y también saber un poco, obviamente no les vamos a pedir que sean científicos ni académicos, pero pues tienen que saber que existen alternativas y que también pues esto permea el mundo. Entonces es importante de que, vuelvo y repito, todos hablemos desde un lenguaje común, porque si no, no nos vamos a entender. Entonces el modelo de aprendizaje lo tenemos que construir nosotros. No es adaptar modelos. Yo creo que inclusive desde cada región existen formas diferentes de abordar los problemas, que podemos tener experiencias exitosas desde otras partes, pero el hecho de adaptar, como decía el profesor Carlos, digamos, tecnologías de otras partes sin conocer realmente las realidades particulares, eso puede ser difícil. Entonces tenemos que arrancar por construir ese tipo de modelos y que pues, de alguna manera todos nos podamos entender. Bueno, por último, yo creo que el tema más importante es apropiarnos del tema, que es lo fundamental, y no quedarnos solamente en este evento que lo hicimos acá y el año entrante volver a hacer otro y llegamos al 14 y estamos en lo mismo, porque no se trata solamente de este evento, sino apropiarnos del lenguaje y quitarnos de encima la técnica, ¿no? Porque ya voy a decir eso, porque cuando hablamos de la palabra bioeconomía, entonces aquí comenzamos a mezclar áreas y un área no quiere y otra área sí quiere. Entonces ahí tenemos un problema que tenemos es que unirnos.
Hay un ejemplo muy claro hace poco que tuvimos un enredo porque se creó una especialización en ecología política en la universidad. Y vaya problema. Los ecologistas tienen un pensamiento y los políticos tienen otro, y entonces ahí se forman los enredos porque no nos quitamos de encima la técnica, mi especialidad. Por aquí la especialidad es el desarrollo, el aprovechamiento de los recursos, porque es una temática que tenemos que trabajar. Cada uno tenemos la especialidad, como decía el profesor Carlos, cada uno tenemos un aporte de diferentes áreas, cada pajarito en su ramo, pero la idea es que alguien tiene que aglutinar esto. Y entonces aquí sí tenemos que buscar un espacio de quién es el encargado de aglutinarnos, quién es el encargado de unirnos. Porque el problema que tenemos en el departamento es que nos faltan líderes que nos ayuden a aglutinarnos, alguien que se desprenda de la institución, se desprenda de su técnica y vamos a hablar de una temática. Por ello, en este momento es bueno que esto pase, pero que no nos quedemos acá y alguien tiene que seguir arrancando esto. Cuando arrancan temas no es fácil, porque siempre hay alguien que se va a atravesar y dice que no, eso no me gusta, esto es economía, quítese de ahí los biólogos, o ustedes biólogos no, pues bueno, hay múltiples problemas que pueden enfrentar, pero alguien que tiene que quitarse de encima todos los prejuicios de algunas temáticas y comenzar a trabajar en esto, porque si no, Alejo, no podemos hacer nada. Medio minuto y medio. Yo ayer, no sé si está por aquí, alguien me dijo, no ha hablado de entropía, ¿no? No fue ese. Yo creo que desde el punto de vista de entropía, como entiendo yo, que es muchas más oportunidades delante, no el desorden, sino las oportunidades, que son dos conceptos muy distintos. O sea, el aumento de entropía es el aumento de las oportunidades, no el aumento del desorden. A veces sí, entonces yo creo que en el fondo, para evitar, digamos, a veces la gente piensa que cuando tú hablas de bioeconomía le vas a pisar el campo de actuación de alguien que pues, no se dedica a la bioeconomía. Yo creo que no, que la bioeconomía es eso, es aumentar oportunidades y que siga habiendo muchas. O sea, no es un sustituto de, sino es un añadido a oportunidades. Como bien me comentaba, al añadir oportunidades aumenta la entropía y se cuenta desde un punto de vista, digamos, ya científico, que mejoran la sociedad y los procesos. Sí, muchas gracias, doctor Ramón. Entonces, digamos, como para rescatar de esa segunda pregunta, hay que, cada uno en su cuento, hacerlo bien, pero mejorar la comunicación. El tema de que no es un tema exclusivo, sino que es un tema de todos, es un tema multidisciplinar, como lo indicaba el profesor Walter, y el tema que comentaba el profesor John Jairo, la aglomeración. Hay que buscar interlocutores válidos que nos representen y pues que puedan promover sin ningún arraigo institucional ese tipo de iniciativas que son en pro del departamento y de la región. Listo, entonces digamos que ya hablamos de los productores, de las empresas, de las dinámicas que se deben desarrollar para promover este tipo de iniciativas, ¿verdad? Pero hay un eslabón que nos está quedando por ahí, y la tercera pregunta va en ese sentido. ¿Cuál es el rol del Estado? Porque esto no lo podemos hacer, pues, evidentemente solos. ¿Cuál es el rol del Estado en la transformación del territorio hacia una cultura de la recuperación de subproductos en las empresas? Entonces, ahí quiero escuchar, no sé, doctor Walter. Bueno, pues Alejandro, yo arranco de pronto con algo final de la anterior pregunta, y es que aquí nos toca devolverle a nosotros la tarea a ustedes. Es decir, desde el grupo de economía, pues digamos que ese ejercicio de articulación, yo creo que pues, puede en buena parte estar en los equipos que ustedes empiecen a forjar, ojalá interdisciplinarios, para que podamos entonces partir de allí. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque la solución a las problemáticas que nosotros estamos discutiendo no se resuelven desde una mirada puntual. Entonces, cuando arrancas con la tercera pregunta, desde cuáles serían las responsabilidades del Estado, pues uno dice, bueno, pues el tema de políticas, generar políticas, estar, digamos, a la par con apoyar esas políticas con recursos. Pero, pues, si eso no tiene eco, digamos, en la sociedad, pues eso se puede quedar en un ejercicio simplemente de muy buena intención.
Entonces yo considero que es necesario que se dé una articulación, es decir, que cuando hablemos de la generación de políticas y todo lo demás, pues eso tiene que partir pues, de la discusión de grupos interdisciplinarios. O sea, no puede ser simplemente desde la mirada de pronto puntual de un gobernante o de un académico solamente, bueno, o de cualquier persona que esté interesada en este aspecto, en lanzar, digamos, pautas o normas de cómo debemos hacer las cosas en esto. Entonces, considero que es necesario ponernos de acuerdo nuevamente, pues que sí, necesitamos que el Estado conozca esto, que pues los ministros, que generalmente son demasiado políticos, pues también empiecen como a permearse un poco de este tipo de cosas, porque bueno, uno diría, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Desarrollo Sostenible y de Medio Ambiente se debería estar hablando más de este tipo de cosas, ¿cierto? Desde dos ministerios que son bastante importantes en temas de lo que podría ser la bioeconomía, tendría que haber pues, lineamientos muy claros desde lo cual, digamos, cuál debe ser el plan de desarrollo de las regiones, bueno, al menos del país, en estos temas. Pero vemos que muchas veces pues los COMPES, los planes de desarrollo y otro tipo de documentos que se generan en esta materia son muy bonitos desde la filosofía, ¿sí? Y dice, uy, sí, qué bueno que esto se pudiera llegar a hacer, pero cuando vemos realmente el apoyo presupuestal, el seguimiento, la continuidad, pues entonces allí es donde vemos que existen problemas muy serios. Entonces, nosotros como país tenemos esa desventaja de que pues nada lo continuamos, porque las políticas y las intenciones cambian dependiendo de los gobernantes, no hay ejercicios de largo aliento, y yo creo que para esto es necesario que pues, se dejen como esos egos políticos y se empiece a trabajar realmente por realidades que puedan ser transformadoras del territorio a mediano y a largo plazo. Muchas gracias, doctor Walker. Doctor John Jairo. Bueno, yo creo que desde la experiencia que tenemos de trabajar en estas relaciones con el Estado, con la academia y con siempre la innovación en el tema académico y poner en el lenguaje de los políticos ciencia, tecnología e innovación ha sido complejo. Ha sido complejo en este país. Fíjense que hasta ahora teníamos los primeros inicios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, estamos en la transición, pero esa transición yo personalmente la veo complicada porque no le pusimos presupuesto. Vamos a tener el mismo conciencia nombrando el ministerio, pero con el mismo presupuesto. Entonces, cuando le pedimos a los políticos intervengan en esto, pues terminamos en lo mismo, es decirle al grupo político, créeme otra ley. Yo creo que no he visto leyes de esto hay por todos lados, documentos de esto hay por todos lados, COMPES ya están, el DNP lo tiene, ya hay muchos documentos sobre eso, el libro verde 2030 de conciencia ya establece esto, se creó hace 2 años, y está en el lenguaje, ahí está el documento, pero los políticos más que eso se quedarán ahí si nosotros lo presionamos. Si nosotros, los empresarios, los académicos, la sociedad, comienza a presionar porque esto se ponga en el lenguaje. Yo creo que el compromiso de nosotros es poner esto en el lenguaje del político. Y entonces hay que buscar estrategias para que los políticos, el gobierno, tenga esto en el lenguaje, tenga esto en la mira. Porque cuando usted ve todo lo que hay, entonces muchos políticos van a decir, yo me quedo en las vías, yo me quedo en las construcciones, pero cuando son temas de esos se necesitan resultados. Entonces se necesitan buscar una proyección de eso. Entonces, ¿quién le da la proyección a esto? Nosotros, los que estamos aquí sentados, los que hoy estamos discutiendo esto, tenemos que intentar poner en el lenguaje de los políticos esta palabra de economía circular, aprovechamiento de residuos, pero concreto, no terminar en lo que estamos ahora con el tema de economía naranja, que está en palabras del gobierno, pero poca aplicabilidad en la sociedad. Poca gente está convencida de que eso realmente funciona. Entonces son palabras que se ponen en el lenguaje político, en el lenguaje del Estado, pero sin aterrizarlo. Entonces yo pienso que, por la experiencia que tenemos, es al contrario, es comenzar nosotros a presionar y llevarlo al punto de que exista inversión en este tema.
porque para nadie es un secreto decir que, bueno, yo quiero una planta de aprovechamiento de residuos, a no ser que sea una multinacional gigante acá, pues no va a invertir en eso, pero si un Estado lo convencemos de que es importante una planta de eso, la inversión se tiene que dar en proyectos que hagamos, pero hay que llevarlos al lenguaje. Ustedes no saben lo que nos ha costado a nosotros poner en el lenguaje del gobierno ciencia, tecnología e innovación. Algunos de aquí son testigos en convencer a un gobierno departamental de que apoyáramos la formación de talento humano a nivel doctoral, pero lo logramos meter en eso. Entonces el tema es ese, comencemos a ponerle en el lenguaje del Estado estos temas, pero mostrándole que sí es una alternativa, que sí existen beneficios, que esto sí impacta, en la medida que busquemos que impactan, sí, y revisar las leyes que existen. Carlos es más experto de estos temas que yo, él sabe que existen muchos documentos, ¿no, Carlos? Muchos documentos que están en el lenguaje, pero ninguno han sido aplicables. Entonces no vayamos a terminar en lo mismo de economía naranja, que está ahí, pero nosotros lo hacemos. Aquí tenemos la ciudad musical, pero ¿cuántos emprendimientos Lisandro, ayúdame, ¿cuántos emprendimientos de economía naranja hay en el departamento? Muy poquitos. Tenemos la chamba, que sería otra alternativa, tampoco lo tenemos. Entonces el tema no es del lenguaje, el tema es de decirle a la gente, miren, y presionar. Si no presionamos, nos quedamos aquí. Bueno, yo creo que el Estado debe cumplir fundamentalmente dos papeles. El primero es articulador. El Estado está llamado a articular todo este nuevo mundo, todo este nuevo concepto de ver las cosas. Y el segundo es liderazgo. Esos dos papeles tienen que cumplirlo el Estado. Además, estamos hablando de un Estado republicano. Si estamos hablando de un Estado republicano, quiere decir entonces que nosotros tenemos una separación de poderes claras y definidas. Hay una parte del Estado que tiene que hacer las leyes, y tienen que ser las leyes pertinentes para lo que estamos hablando. Hay otra parte del Estado que tiene que hacer cumplir esas leyes que se crean. Y en tercer lugar, tiene que haber una parte del Estado que gobierne, que lidere, que haga los lineamientos necesarios para que toda esta consolidación de esta nueva manera de ver las cosas se pueda llevar a cabo. Ese es el papel que tiene que cumplir el Estado. Yo creo que nosotros a veces en este mundo republicano olvidamos la importancia de tener un buen Estado. Y ese buen Estado implica que cada cual haga lo que le corresponde, ¿no? A veces me sorprende, yo no sé mucho de política, pero a veces me sorprende cómo el poder, el gobierno pareciera que no pudiera gobernar si no crea nuevas leyes. Bueno, y todo lo que tenemos que... O sea, no somos capaces de construir nada a partir de lo que tengamos. Y se nos van cruzando esos poderes, no hemos podido definir muy claramente cuáles son los límites y tendríamos que tener claridad sobre esos límites. Esa es una primera problemática complejísima en el concepto de Estado. Y por el otro lado está la sociedad, que tiene que presionar para que eso realmente sea operativo. Una sociedad que no reclama, y que no solo no reclama, sino que no cobra las gestiones que no son adecuadas, es en buena medida culpable de lo que le sucede. Muchas gracias, doctor Carlos. Doctor Ramón. A mí, como bien ya comenté ayer, el mundo de la bioeconomía, que no deja de ser un nombre, es un nombre, o sea, es una idea que hay detrás de un nombre. En Europa, que es una superestructura de estados, básicamente lo está potenciando la Unión Europea. Yo quisiera pensar que desde el punto de vista, digamos, del medio ambiente, de sostenibilidad, pero me temo que básicamente es desde el punto de vista económico. O sea, Europa, como comentaba ayer, no tiene petróleo, no tiene gas, ¿no? Entonces, pues, desde el punto de vista de los gobiernos, de los estados, se han dado cuenta que tienen que buscar alternativas para la seguridad alimentaria, alternativas para la energía, alternativas. ¿No? Y dentro de ahí, pues la bioeconomía es una buena alternativa, con también ciertas dudas en Europa. También hay la duda
habrá bastante lío más en Europa para hacer una sociedad sostenible. Pues yo creo que básicamente los estados se mueven. Nosotros en España somos un reino pero democráticos, pero básicamente hay reinos y repúblicas, pero sí que básicamente el que está liderando en Europa básicamente el mundo de la bioeconomía con ayudas muy importantes es la Comisión Europea, o sea, la Unión de Estados. Y por ahí tenemos suerte, ¿no? Porque es algo, ¿no?, que están liderando, ¿no? Pero bueno, yo creo que como el problema es más económico ahí que lo medioambiental, que creo que es el problema mayor que tendría que ser la bioeconomía, pues no sé qué puede pasar de aquí a unos años, ¿no? O sea, si consiguen que funcione el famoso reactor, no sé si saben, en Europa hace años que está intentando hacer un reactor nuclear, ¿no?, pero con el sistema de fusión, de fisión, ¿no? O sea, como hacer un sol pequeño, no sé qué va a pasar. Pero de momento sí, se puede decir la bioeconomía, se puede hacer desde los estados y ahí tenemos una cierta. Muchas gracias, Ramón. ¿Alguien quiere hacer una última réplica en esta pregunta de cierre? Bueno, como conclusiones de este primer panel entonces, el tema de empoderarnos, el tema del liderazgo desde el territorio y las miradas multidisciplinares. De esta manera damos cierre a este primer panel. Agradecemos la participación del doctor Walter, del doctor Carlos Alberto, del doctor Jaime y del doctor Ramón. Vamos a hacer un break de 10 minutos y volvemos al segundo panel, donde vamos a tener la participación del doctor Predicante, el ingeniero John Rincón, la doctora Vanessa Prieto. En 15 minutos regresamos.